Jacques Lacan, de la psicosis paranoica. 1. Formación histórica del grupo de la psicosis paranoicas. Tres escuelas en primer plano han trabajado, no sin influencias mutuas, en la delimitación del grupo: la francesa, la alemana y la italiana. Nuestra intención no es exponer su labor en una relación histórica que, no pocas veces rehecha sobre prototipos notables, ha encontrado su sitio en otras partes, y no interesa nuestro estudio más que en sus puntos de llegada. Recordemos que la denominación del grupo se deriva del término paranoia, empleado primero en Alemania. A decir verdad, el término tenía entonces una extensión que hacía que su empleo estuviera singularmente alejado del moderno. Kraepelin, en sus tratados Bauman de Uchte, también en un artículo reciente y no sin cierta ironía, evoca los tiempos en que entre 70 y 80% de los casos de asilo se catalogaban como casos de paranoia. Esta extensión se debía a las influencias de Westphal y de Kramer. La paranoia era entonces en psiquiatría el término que tenía la significación más vasta y la peor definida. Era también la noción más inadecuada desde el punto de vista de la clínica. Con Westphal acaba de hacerse más o menos sinónimo no solamente de delirio, sino de trastorno intelectual. Esto nos remonta a una época en que los investigadores se inclinaban a admitir ciertos delirios larvados o en disolución como causas de toda índole de estos estados singularmente diferentes de un trastorno intelectual primitivo. Kraepelin se ríe de la facilidad con que se solía aplicar el diagnóstico de viejos paranoicos a casos que respondían a la demencia precoz, a estados de estupor confusional, etc. De hecho, además de la Verum Primar, Westphal 1876 hacía entrar en la paranoia bajo las significaciones de Weibull y de Buchter aguda, casos de confusión mental aguda, de psicosis tóxica o de evoluciones demenciales. Ampliaba incluso el marco para meter también a Burchard abortiva cuyos síntomas eran de naturaleza obsesional. Observemos, sin embargo, que entre los autores anteriores la discusión había tenido ante todo por objeto el mecanismo primitivamente afectivo o primitivamente intelectual del delirio Grisering. 1867. Hablaba de una Bructus secundaria, precedida regularmente por el periodo primario de perturbación afectiva con síntomas primero melancólicos y después maniáticos. Este punto de doctrina se muestra de qué manera se representaron los hechos de los primeros observadores. A partir de Sander, 1868, se admite una originaria Vergogkeit de trastorno intelectual primitivo. Sobre este trastorno intelectual era sobre lo que se apoyaba Kramer en su informe a la Sociedad de Berlín para proponer una concepción única que abarcaba la Burchard, el Wasim y el Amentia. Se fundaba en las interferencias clínicas de estas formas y en la idiogénesis viciosa que les es común. La falsedad radical de esta manera de ver ha quedado demostrada por toda la evolución de la psiquiatría, con sus conquistas definitivamente adquiridas, el concepto de confusión mental, preparado por la Escuela de Viena y afirmado en Francia por Cheslin, continuador a su vez de Deslavy, la noción de las psicosis tóxicas y orgánicas diversas, epilépticas, sifilíticas, involutivas, la creación del vasto marco de la demencia precoz, la cual acarreó la renovación de las concepciones sobre la demencia. La acme del periodo de confusión corresponde precisamente al informe de Kramer y a las discusiones que suscitó en las sesiones ulteriores de la Sociedad de Berlín, discusiones en que se enfrentan concepciones y nosologías en una diversidad digna de Babel. Finalmente vino Kraepelin, diremos, para la claridad de las concepciones alemanas, mismo que no llegó a definir la paranoia sino en la edición de 1899 de su tratado. Hasta entonces se había mantenido muy cerca de las concepciones que había en ediciones anteriores. En la edición del 99 es donde aparece la definición, no modificada hasta 1915, que limita la paranoia al desarrollo insidioso, bajo la dependencia de causas internas y según una evolución continua, de un sistema delirante duradero e imposible de sacudir, y que se instaura con una conservación completa de la claridad y del orden en el pensamiento, el querer y la acción.
La índole de enfermedad, según el método kraepeliano, se desprende ante todo del estudio de su evolución. Nada, en esta, debe revelar ulteriormente alguna causa orgánica subyacente, lo cual excluye la evolución demencial. Por otra parte, mediante la exclusión de las paranoias agudas, a las cuales niega Kraepelin toda existencia autónoma, quedan eliminadas del marco de la paranoia todas aquellas formas cuya evolución se demostraría como curable, abortiva o remitente. Sobre este último punto teórico, según veremos luego, Kraepelin hizo algunas precisiones posteriores. A la descripción kraepeliana le dedicaremos cierto espacio. Representa en efecto la madurez del trabajo de delimitación operado sobre la noción de paranoia, pero antes tenemos que hacer un resumen de la evolución de las demás escuelas. El término paranoia no fue adoptado sino tardíamente en Francia. La cosa, en cambio, fue conocida con cierta anticipación. Kramer lo reconoce así en su informe. Está ya visible, con toda nitidez, en el estudio de Lassalle sobre el delirio de las persecuciones. Apareció en 1852. Tampoco podemos hacer aquí una historia completa de las sucesivas precisiones que se fueron aportando en la entidad. Indiquemos solo un rasgo común que Kraepelin destaca como característico de los trabajos franceses sobre el tema. Su esfuerzo se ha orientado ante todo a pintar las particularidades clínicas mediante la descripción más viva posible. El homenaje va dedicado a Lassalle, cuyos perseguidos corresponden muy de cerca a los reivindicadores de la clasificación actual de Valret, de la Grande de Soul, y también a los autores contemporáneos. Estos últimos aislaron formas sintomáticas tan estrechas que dan la ilusión de estar fundadas sobre mecanismos de la psicología normal. Es lo que hicieron Serieux y Capras para el delirio de la interpretación, y Dupré y Loré para el delirio de la imaginación. Los reivindicadores, separados de los interpretadores por Serieux y Capras, sin quedar por ello excluidos de las psicosis paranoicas, acabaron por constituir una entidad clínica especial. Se intentó finalmente relacionar esta, después de haberla asociado bastante extrañamente al delirio de celos y a la erotomanía, con los mecanismos pasionales. Tales asimilaciones de patogenia solo fueron posibles gracias al trabajo de disociación clínica que los investigadores precedentes habían aplicado en la entidad antigua de los delirios sistematizados. Esta reducción nosológica previa había sido efectuada mediante la exclusión de los delirios secundarios, pero sobre todo mediante el aislamiento de las formas alucinatorias. Las especificidades mórbidas de las formas dejadas como residuo por semejante progreso vinieron a ser, a causa de ello, más difíciles de discernir para los investigadores. Las únicas concepciones que hubieran podido oponerse a su desconocimiento eran las de Magnan. Estas concepciones, como se sabe, no separaban el problema de conjunto de los delirios de degenerados, las cuestiones de patogenia planteadas por las actuales psicosis paranoicas. Por otra parte, las oponían muy justamente al cuadro del famoso delirio crónico, el cual respondía a una verdadera neoformación psíquica que invadía, de acuerdo con un itinerario riguroso, una personalidad previamente sana. Cuando la doctrina de Magnan cayó en el olvido, ya nada se oponía a que los investigadores se refieran a las psicosis paranoicas como al tipo mismo de los delirios de origen psicológico, para poner de relieve por contraste los rasgos de automatismo de las psicosis alucinatorias. A partir de entonces, las concepciones de patogenia sobre las psicosis paranoicas debían encontrar su expresión natural en la noción de constitución psicopática, concebida como una disposición determinada de aquellos rasgos psicológicos que constituyen el objeto de estudio del carácter y se revelan a la vez como las más accesibles a la observación y los más susceptibles de variaciones normales. Dupré contribuyó a la empresa por la confianza que concedía a la explicación constitucionalista. La última palabra sobre el asunto ha sido dada con una claridad de afirmación digna de elogio. Se nos demuestra concordante en las tres escuelas. H. Cloud ha destacado este hecho en un estudio publicado en Le Figaro en 1925, al oponer, mediante características estructurales comunes, las psicosis paranoicas a las psicosis paranoides. También nosotros, en un artículo de divulgación, hemos presentado una agrupación unitaria de las psicosis paranoicas repartidas en tres rubros: la pretendida constitución paranoica, el delirio de interpretación y los delirios pasionales.
Claude y Monceau, en una recesión general publicada en L'Encéphale, insisten, con Pleixo y Moreira, en que se reserve el título de paranoia legítima a los casos que corresponden a la descripción de Kraepelin. Así pues, ahora indicaremos los rasgos esenciales 22 de la descripción kraepeliana. No se puede negar, en efecto, el extremado rigor nosológico de la obra de Kraepelin. En cierta forma, nosotros contamos con encontrar en ella el centro de gravedad de una noción que el análisis francés, a través de las ramificaciones múltiples que ha elaborado, ha vuelto a veces bastante divergente. Kraepelin describe dos órdenes de fenómenos en la psicosis: los trastornos elementales y el delirio. Entre los primeros, está de acuerdo con Sarrieux en señalar la ausencia o el carácter completamente episódico de las alucinaciones, pero insiste en la frecuencia de las experiencias visionarias bajo forma onírica o durante la vigilia, y las describe en unos términos que las hacen responder a los sentimientos de influencia, a las autorrepresentaciones apercitivas, a las inspiraciones, a las intuiciones delirantes que nos hemos enseñado a distinguir. Muy en primer plano, y nuestro autor subraya el hecho de que así les devuelve aquello de que equivocadamente se les despoja, coloca las ilusiones de la memoria, a la vez que subraya el papel que éstas tienen en la construcción del delirio. Luego viene el delirio de relación, bajo el cual describe las subversiones múltiples aportadas por el paciente en la significación de los gestos, las palabras, los hechos menudos, así como de los espectáculos, formas y símbolos que aprende en la vida cotidiana. En otras palabras, describe, con menos finura analítica que Sarrieux y Capgras, pero con mayor objetividad, el síntoma de interpretación. Da enseguida como síntoma común de la psicosis las imágenes mórbidas. Niega, en efecto, toda realidad clínica al delirio de imaginación. Según él, la forma sintomática descrita bajo ese nombre por Dupré nunca es pura. En cuanto al delirio, se elabora de acuerdo con dos direcciones opuestas que a menudo se combinan la una con la otra. Son el delirio de prejuicio en un sentido más general y el delirio de grandeza. Bajo el primer rubro se agrupan el delirio de persecución, el de celos y el de hipocondría. Bajo el segundo, los delirios de los inventores, de los interpretadores filiales, de los místicos, de los erotómanos. La vinculación entre todas estas manifestaciones es estrecha, el polimorfismo es frecuente, la asociación bipolar de un grupo con el otro ordinaria. El delirio está, por regla, sistematizado. Es elaborado intelectualmente, coherente en una unidad, sin groseras contradicciones internas. Es, dice Kraepelin, una verdadera caricatura egocéntrica de su situación en los engranajes de la vida, lo que el enfermo se construye para sí mismo en una especie de visión del mundo. Por último, el delirio es asimilado a la personalidad intelectual y es tomado incluso como una de sus constantes. Se pone de relieve otros dos caracteres de la evolución: la aparición progresiva del delirio durante un periodo de preparación en el cual su lenta invasión se traduce en manifestaciones de duda, en oscilaciones de la creencia, y su permanencia, al menos en lo que se refiere a cierto núcleo delirante. Aunque estos rasgos están incluidos en la definición, Kraepelin no se olvida de mencionar los hechos que a ello opone la clínica. Queda el delirio de querulancia, de los alemanes, o sea, nuestro delirio de reivindicación en la terminología de Sarrieux y Capgras. Sabido es que Kraepelin en su edición de 1915 lo pone aparte de la paranoia para clasificarlo entre las psicosis psicógenas. Sin embargo, él mismo reconoce los caracteres que lo acercan a la paranoia: la sistematización del delirio, su uniformidad, su carácter inquebrantable, más aún, la limitación del proceso mórbido a ciertos ciclos de representación, la conservación duradera de la personalidad psíquica, la ausencia de manifestación de debilitamiento intelectual. La vinculación prevalente de este delirio con una ocasión exterior determinada, con cierto prejuicio real o pretendido, es lo que hace entrar en el grupo de las psicosis psicógenas, donde lo vemos figurar al lado de la psicosis carceral y de la neurosis de renta, nuestra neurosis traumática.
La distinción, añade, sin embargo, no tiene ninguna importancia real, pues la paranoia también es de causa psicógena, pero la diferencia consiste en que, en la paranoia, las fuerzas que actúan realmente en la elaboración mórbida de los acontecimientos vitales son puramente endógenas al enfermo, mientras que, en los diversos querulantes, la ocasión exterior da el sustrato decisivo para la aparición del cuadro mórbido. Pero añade, hay que indicar la importancia esencial de la predisposición en la determinación de la querulancia, lo cual lo lleva a concluir que toda la diferencia consiste en cierto desplazamiento de las condiciones exteriores e interiores. Fácil es ver, pues, hasta qué punto la delimitación depende aquí de la concepción misma de la enfermedad. Nosotros nos atenderemos de manera provisional a la unidad entre el delirio de la reivindicación y las otras formas de delirio paranoico que reconocen Serious y Capgras, ellos mismos, a pesar de las distinciones esenciales que han aportado con sus trabajos entre los dos tipos de procesos. Nuestra posición definitiva acerca del asunto la reservamos para un apéndice de nuestro estudio. El dato clínico de la evolución sin demencia, el carácter contingente de los factores orgánicos, reducidos por lo demás a trastornos funcionales, que pueden acompañar a la psicosis, y finalmente la dificultad teórica de explicar sus particularidades, el delirio parcial, por la alteración de un mecanismo simple, intelectual o afectivo. Todos estos elementos, y otros todavía más positivos, hacen que la opinión corriente de los psiquiatras, como se sabe, atribuya la génesis de la enfermedad a un trastorno evolutivo de la personalidad. La noción de la personalidad es compleja. La psicología científica se ha esforzado por despegarla completamente de sus orígenes metafísicos, pero, como suele suceder en casos análogos, ha llegado a definiciones bastante divergentes entre sí. Lo que la psiquiatría tiene que tomar en cuenta son, en primerísimo lugar, certidumbres clínicas globales, más seguras, pero también más confusas que las definiciones analíticas. La psiquiatría, además, pone de relieve ciertos vínculos de una importancia capital entre los diversos puntos de vista de la psicología. El uso que hace de la noción no es, sin embargo, unívoco entre los distintos autores, lo cual enturbia los datos ciertos y permite edificar sobre los dudosos. Por eso, antes de pasar a la presentación y a la cifra de las teorías expresadas, quisiéramos precisar el valor psicológico en el sentido más general, de un término que, demasiado cargado por las aportaciones así de la observación clínica científica como de las creencias populares, y surgido a la vez de las especulaciones de la metafísica y de la experiencia acumulada en la sabiduría de los pueblos, es sumamente rico, pero se presta a toda clase de confusiones.